la que vivía maritalmente. Hasta había oído decir que tenían hijos. Oh, con ese nunca, nunca. Repetía con gestos de repugnancia. Ella era incapaz de rebelarse ante su madre. Pero osaba ponerse frente a ella, en la apreciación de los méritos de aquel pariente tan querido por doña Cristina. Y como si al pensar en Urquiola recordase algún defecto moral de su novio, preguntó a este con dulzura. Dime, Fernando. Tú tienes religión. Es verdad que piensas como mi tío. Dime que no, Fernando. Dime que no. El ingeniero miró a su novia, que le contemplaba con ojos interrogantes, de una candidez alarmada, como si temblase ante su respuesta. Sanabria recordó un momento a Fausto en el jardín de Margarita. Otra muchacha inocente, aunque menos apasionada que la burguesilla germánica, le preguntaba a él en un jardín cuál era su religión. Sintió impulsos de romper en un himno a sus creencias humanas, como el fantástico doctor. Pero el miedo al ridículo le contuvo. Su instinto le avisó el riesgo de alarmar a un alma soñolienta. Sí, vida mía, tengo religión, dijo evasivamente. Creo que el hombre debe ser bueno y feliz sobre la tierra y para ello trabajo. Pepita pareció no comprenderle y habló de su madre. Si le hacía aquella pregunta era porque doña Cristina, que se acordaba pocas veces de Fernando, no viendo en él más que un dependiente, había dicho un día que era igual a su primo el doctor. Si supieras cuánto me hizo sufrir el pensamiento de que esto fuese verdad. No quise decírtelo en las cartas. Pero deseaba que nos viésemos para convencerme de que no es cierto. Ahora estoy tranquila. Ya lo decía yo. Sí, eso no puede ser. Fernando es bueno. Algo loco, eso sí, un poquito romántico, como todos los que no son de esta tierra. Pero es imposible que piense los mismos disparates que el pecador de mi tío. Y aproximándose al joven como si se ofreciera, con una dulzura que contrastaba con la huraña repulsión de poco antes, añadió. Ya que crees en Dios, ¿por qué no vas, como los muchachos de Bilbao, a confesarte con los padres? Porque no te veo nunca en la residencia. Sanabria se encogió de hombros, no sabiendo qué decir, mientras Pepita seguía hablando. Él indudablemente iría a misa todos los domingos en la iglesia más próxima o los Altos Hornos, ¿verdad? Y en sus ojos se leía por anticipado la afirmación a la pregunta, como si no pudiera ocurrírsele la sospecha de que el joven pasase sin oír misa los días festivos. Poco le costaba bajar a la villa, frecuentando la iglesia de la residencia. Dios estaba en todas partes, pero ella no sabía explicarlo bien. Creía que en aquel templo tan bonito y tan cómodo se hallaba más cerca. Además, la religión era allí más distinguida. Solo se veían personas decentes. Tengo mucho que hacer, dijo el ingeniero evadiendo la respuesta. Yo pertenezco a mis deberes. El trabajo también es una religión. La joven siguió hablando, inspirada ahora por el egoísmo del amor. Nada perdería aproximándose a los padres, intentando hacerse simpático a ellos. Eran personas muy buenas que se interesaban por los demás, trabajando por su felicidad. Para ellos no existían obstáculos. Todo lo hacían llano con su sabiduría. Había que seguirlos con los ojos cerrados. Si ellos quisieran ayudarles. ¡Ay! Entonces sí que no tendrían que temer nada. Fernandito. Decía con voz acariciadora. Ve por allí. Hazte simpático. Tengo la certeza de que mamá te miraría mejor si algún padre la hablase de ti. Y yo sería tan dichosa. Veremos, veremos. Murmuró indeciso el ingeniero. Dudaba, con cierta esperanza, ante el camino tortuoso que le proponía su novia. Experimentaba la cobardía del amor, y cerraba los ojos. Él,
que era capaz de los mayores esfuerzos por conseguir a la mujer amada porque había de sentir remordimientos ante un medio que tal vez era el del éxito. Te quiero, dijo con entusiasmo. No hay nada que me detenga para llegar hasta ti. Buscaré a esos padres, iré a la residencia, seré Luis. Todo lo que tú me digas. Pero ¿y si a pesar de esto tu familia no me admite? ¿Y si tu madre quiere casarte con otro? Sanabria abordaba por fin la gran cuestión que su inquietud amorosa traía preparada. Lo que más le había hecho desear aquella entrevista. Pepita bajó los ojos indecisa y pensativa. No osaba mirar a su novio como si temiera que éste leyese en su pensamiento. Sí, mi vida. Seguía preguntando el ingeniero. ¿Y si se oponen a nuestro amor? Si nos separan, ¿qué harás tú? La joven eludió la respuesta, diciendo con ternura. Yo te quiero mucho, Fernando. Te amo. Lo sé, y mi alma se llena de alegría al escucharte. Pero hablemos seriamente. Dejemos los romanticismos, como tú dices. Yo soy pobre y tú eres inmensamente rica. ¿Serías capaz de cambiar tu vida de opulencia por una existencia modesta al lado de un hombre de trabajo, que te amaría mucho? Mucho. Pepita no pareció conmoverse ante el cambio de vida que la proponían, ni sintió miedo ante la modestia de que le hablaba el ingeniero. Tú trabajarás, Fernando. Tú serás rico. Y lo decía con su convicción de muchacha feliz que no creía en la posibilidad de la miseria. Como si ésta estuviera reservada a gentes de otra raza y no pudiese llegar a ella ni a ninguno de los que la rodeaban. Vivir sin las ventajas de la riqueza, que la hacían ser la primera en todas partes, le parecía un absurdo del que era innecesario hablar. ¿Y si tus padres te ordenan que me olvides? ¿Y si nos separan? ¿Serás capaz de resistirte a su voluntad? ¿Les desobedecerás para ser mi mujer? Se agrandaron los ojos de Pepita con expresión de asombro, como si escuchase algo inaudito, como si ante ella se abriese un peligro no previsto ni imaginado, algo monstruoso que rebasaba los límites de lo humano. Te quiero, Fernando. Yo no te olvidaré nunca. Y no dijo más. Su novio la acosaba con preguntas. Quería conocer su valor ante el futuro peligro, apreciar la fuerza de su voluntad, medir la extensión de su amor. Pero ella, con la cabeza baja, eludía tenazmente la respuesta, siempre con el mismo juramento. Te quiero, te amo. ¿A qué hablar de lo que aún estaba por venir? Ya pensarían los dos lo que debía hacerse cuando llegase el momento. Quedaron en un silencio doloroso. Ella parecía ofendida de que se le quisiera obligar a violentas resoluciones. Él pensaba de nuevo en el doctor, en aquella guitarra trovadoresca de que le había hablado el burlón Arestial. Describir su vehemencia amorosa. Realmente, eran de razas distintas. Sentían las pasiones de diverso modo. Y el ingeniero adivinaba algo de ridículo en su situación, como si realizándose las irónicas fantasías del doctor acabasen de sorprender dando su serenata ante el hotel del millonario. Aún pasearon mucho tiempo los dos amantes. Deteníanse para contemplar una flor rara, seguían con atención infantil los saltitos de los pájaros corriendo por los andenes. Al enfriarse un tanto su apasionamiento, se daban cuenta de lo que les rodeaba y veían por primera vez el jardín con todas sus bellezas, como si hasta entonces hubiese permanecido oculto entre nubes. Sanabria deseaba irse. Comenzaba a caer la tarde y podía presentarse doña Cristina. Pero al mismo tiempo pensaba con miedo en las horas de angustia que le esperaban allá en los altos hornos, si se retiraba llevando sobre el alma el peso de su decepción. Cuando menos, dime que me querrás siempre, dijo cogiendo una mano de Pepita, como si hubiese olvidado la protesta de antes. Dime que, ocurra lo que ocurra, no me olvidarás. Sí, te quiero. No podré olvidarte nunca.
y dejaba su mano entre las de Fernando, sin resistirse, con la misma tolerancia con que se entrega un objeto precioso al niño enfurruñado, para consolarle. El ingeniero quería olvidar y acariciaba con arrobamiento aquella mano que recordaba, al través de su figura, la potente garra de Sánchez Morueta. La intervención del Aña interrumpió su embriaguez amorosa. El portero acababa de abrir la verja y el automóvil de la casa, tras un retroceso para reanudar su marcha, entraba lentamente por la avenida principal del jardín. Corrieron los jóvenes, seguidos por el Aña, hacia la entrada del hotel, para salir al encuentro de doña Cristina. Al descender esta del automóvil y ver a Pepita con el ingeniero, miró severamente al Aña. Pero la mujerona le contestó con otra mirada arrogante de vieja servidora, que se permite por su antigüedad no admitir repulsas. Aquel señorito había venido de visita y se había paseado con Pepita por el jardín, siempre bajo su vigilancia. ¿Qué mal había en ello? Sanabria no pudo ocultar su turbación al saludar a la señora de su jefe. Había venido para saber cuándo regresaría don José de su viaje. Doña Cristina le contestó duramente. Podía haberse ahorrado la molestia de la visita, preguntando por teléfono. Es que, además, deseaba ver a ustedes, dijo Sanabria. Muchas gracias, contestó con altivez la señora. Agradezco su atención. Entra usted. Y con los ojos le daba a entender que podía retirarse. La joven vio cómo se alejaba su novio, humillado y cabizbajo. Después subió a su cuarto, esperando de un momento a otro la temible aparición de su madre encolerizada. No subió. Pepita creyó oír a lo lejos su voz temblona de ira y la del Aña que le contestaba con no menos acritud. Por la noche, al reunirse en el comedor, doña Cristina miró a su hija con insistencia, pero sus palabras fueron breves. Que sea la última vez. Dijo que recibas visitas, ni dentro de casa, ni en el jardín. También es casualidad, venir ese individuo, la misma tarde en que te quedas sola, diciendo que estás enferma. Y sus ojos parecían penetrar en la joven, como si quisieran escudriñar el alma. Pero Pepita permaneció impasible, con ese sereno disimulo que no se aprende, que es instintivo en la mujer y se agranda con el amor. Y el amanecer era de verano, sin una nube en el cielo, delatándose la proximidad de la salida del sol con un celaje de color de sangre que apagaba el último parpadeo de las estrellas. Despertaba Bilbao. Silbaban las locomotoras anunciando los primeros trenes para Portugalete y Las Arenas, y pasaban corriendo por el arenal, con la comida envuelta en un pañuelo, los obreros que tenían su trabajo en las orillas de la ría. El Nervión mostrábase entre la bruma de su profundo cauce, con una brillantez azulada de acero. Dos anchas fajas de barro marcaban en los malecones el descenso de la marea. Apagábanse en la parte alta de la ría las luces de los anguleros, que durante la noche iluminaban el cauce como una procesión de invisibles penitentes. Las aves marinas, atraídas por el resplandor rojizo de la iluminación de la villa, revoloteaban sobre los tejados y tendían sus alas hacia el mar, siguiendo la tortuosa calle de la ría hasta la inmensa plaza del Abra. Comenzaban a abrirse los establecimientos de la gente pobre. Abacerías, tabernas y bodegas. Sonaban los esquilones llamando a los fieles a misa y como atraídas por ellos pasaban mujeres viejas, vestidas de negro, con aspecto mixto de bruja y dueña, y ese tufo de ropa antigua, semejante al olor de la piedra mohosa de los templos. A lo lejos contestaban a las campanas el silbido de las locomotoras, el chirrido de los cabrestantes de los barcos y los gritos de las cargueras que reñían por preeminencias en el trabajo, al comenzar su vaivén de los buques a tierra, con la cabeza abrumada por los fardos.
Por las calles comenzaban a rodar los carros de la zarama recogiendo el estiércol. Las vendedoras de fotes llamaban a las puertas repartiendo los panecillos del desayuno. Las criadas que pasaban por el arenal con la cesta al brazo, camino del mercado de San Antón, y las aldeanas que se detenían a descansar por un momento, dejando en el suelo los cestos de verduras y las cantimploras de leche, volvieron la cabeza hacia la cendeja al oír el taf-taf de un automóvil. El vehículo pasó veloz por la gran plaza, desapareciendo, ensanche adelante, al otro lado del puente. Las que eran de la villa, conocieron a la esposa y la hija de Sánchez Morueta, sentadas tras el chófer de ancha gorra y aspecto extranjero. Las dos vestidas de negro, con mantillas que casi las cubrían los ojos. Las criadas se abordaban haciendo comentarios. Aquella gente rica aún madrugaba más que ellas. Irían a la iglesia de la residencia a confesarse con los padres jesuitas. Allí iba todo el señorío. El automóvil aceleró su marcha por las amplias calles del ensanche, desiertas a aquellas horas, y paró con violenta rapidez entre los carruajes que estaban estacionados ante la iglesia del Sagrado Corazón, una obra prodigiosa de confitería arquitectónica, en la que el blanco de las ojivas se combinaba con el color rosa de los muros. Doña Cristina no entraba nunca en aquella iglesia sin sentir un cosquilleo de bienestar. Experimentaba igual satisfacción que si penetrase en un salón elegante, donde sin esfuerzo alguno, con una dulzura casi voluptuosa y sin molestos contactos, se ganaba la salvación del alma. Reconocía una vez más el talento de los buenos padres al admirar la decoración del templo. Era gótico, pero no tenía la crudeza blanca, la sobriedad desnuda de las viejas catedrales. La arquitectura ojival se convertía en polícroma. El oro y el bermellón chorreaban por los nervios de los pilares, y los arcos apuntados. Las bóvedas, eran azules con estrellas de oro, como un cielo de teatro. Esta belleza, tan bonita, solo podían imaginarla los padres de la compañía. Y la de Sánchez Morueta, pensaba en su pariente el doctor, como siempre que había de indignarse contra alguna impiedad. Recordaba su comparación del hermoso templo con el forro interior de uno de esos baúles que usan las criadas, matizados de chillones colorines. Decir tal cosa, cuando todo estaba en aquella iglesia discurrido y ordenado para comodidad y suave placer de los fieles. El órgano desgarrador y tempestuoso había sido reemplazado por el armonium. En vez de los santos negruzcos y horripilantes de la antigua devoción española veíanse imágenes sonrientes de fresco charolado, correctas y distinguidas cual corresponde a un culto de personas decentes. Las lámparas de luz eléctrica, en gran profusión, sustituían a los cirios humosos que con su olor de cera daban mareos a las señoras. Doña Cristina y su hija fueron pasando entre las filas de penitentes arrodilladas a los lados de los confesonarios. Para ser verano estaba muy concurrido el templo. Pero la de Sánchez Morueta reconocía la influencia de la estación en la clase de público. Las señoras eran menos que en el invierno. La gente baja, menestrales acomodadas, y viejas beatas de medios de vida problemáticos, se aprovechaban del veraneo de las señoras distinguidas, para apoderarse del templo bonito y de sus santos sacerdotes. Pepita y su madre se arrodillaron cerca de un confesonario. El que más gente tenía formada ante sus rejillas. Tardaría mucho en llegarles el turno para la confesión. Al reconocer a las dos señoras, hubo un movimiento de respeto y curiosidad en la doble fila de mujeres arrodilladas, vestidas de negro y con la mantilla sobre los ojos. Dos viejas se levantaron ofreciéndolas su puesto en la fila. Doña Cristina hizo un signo de aprobación con la cabeza y, abriendo su portamonedas, dio una peseta a cada una de ellas.
Las dos beatas se alejaron en busca de otro confesonario menos concurrido. Realmente a ellas les agradaba poco el padre Paulí a pesar de su fama. Siempre escuchaba con impaciencia, cuando a través de la rejilla percibía el olor agrio de las mantillas viejas. Mostraba prisa con aquellas intrusas que se mezclaban en su elegante rebaño. La madre y la hija, al verse cerca del confesonario, con solo dos penitentas por delante, abrieron sus libros de oraciones, y descansando las carnosidades de su cuerpo sobre las piernas dobladas, aguardaron con calma. Doña Cristina experimentaba la emoción de la doncella que tiente la proximidad del hombre amado. El padre Paulí era un varón famoso. La buena señora admiraba su energía, su fuerza de voluntad, viendo en él algo de San Ignacio, que había sido militar antes que santo y guardaba bajo su sotana la audacia del hombre de guerra. No había más que leer los papeles liberales, enterarse de los escándalos que habían provocado, hasta en Madrid, las palabras y los actos del padre Paulí, para convencerse de que nadie trabajaba como él por la causa de Dios. No iba con tapujos y miedos como muchos sacerdotes que solo hablaban de piedad y perdón para los enemigos, y de la dulzura de Jesús. Era el jabalí de la iglesia, que al verse en terreno favorable, en aquella tierra donde crecía frondoso el bosque de la fe y de la sumisión ciega, saltaba iracundo, repartiendo colmillazos a todos lados. A los enemigos de la religión, palo, decía con fiera arrogancia, que enardecía a su laico auxiliar Fermín Urquiola. No perdonaba medio para propagar sus belicosos propósitos. Sus sermones en las grandes romerías, en las fiestas de la Asociación de la Vela Nocturna y otras corporaciones que le tenían por director, eran arengas de caudillo, hablando de matar o morir como los paladines de las cruzadas, por el Sagrado Corazón de Jesús. Su célebre folleto, a las señoras católicas, publicado en vísperas de unas elecciones, había dado que hablar hasta en el Congreso de los Diputados. Era un hombre de lucha que iba recto a su fin, atropellando las doctrinas religiosas para defender la religión. En su folleto tronaba contra el lujo de las mujeres y el dinero que desperdiciaban en la caridad. Nada de vestidos nuevos ni de limosnas. Todo debían dedicarlo a las elecciones, a comprar votos, a corromper la voluntad de la gente, para sacar triunfante al candidato de Dios y deshonrar de paso aquella institución del sufragio, que borrando las clases y colocando el pequeño al nivel del grande, trastornaba las leyes de la antigua sociedad. Doña Cristina recordaba los incidentes de la lucha ruidosa, en la que fue victorioso caudillo el padre Paulí. Las señoras, amenazando con no comprar en los establecimientos cuyos dueños votasen al candidato liberal. El dinero, entrando en los barrios populares como un veneno que enloquecía a la gente y la hacía terminar sus disputas a palos y tiros. Las damas ricas, deslizándose en los tugurios de los miserables, arrogantes como amazonas, con el bolso abierto y el paquete de papeletas electorales. Y enfrente de este gran ejército manejado por el padre Paulí, un candidato de una buena fe paradisíaca, que hacía discursos sobre la regeneración material de la nación y la política hidráulica, pidiendo canales y pantanos, como si a un país cual Vizcaya, en el que llueve todo el año, pudiera interesarle lo que solo importaba a los maquetos, en sus llanuras de Castilla secas, bajo un sol de África. Hasta había comulgado solemnemente la víspera de la elección, en una iglesia popular, para que su candidatura perdiera todo carácter antirreligioso. Infeliz. Como si estas habilidades valiesen con la iglesia que es maestra en ellas. Como si no supiesen los buenos que quien no está a sus órdenes en cuerpo y alma, está contra ella.
En esta lucha casi reciente, cuyo triunfo saborean envalentonadas las gentes religiosas, y que esparcía en torno del enérgico jesuita un prestigio de caudillo invencible, había roto doña Cristina los últimos restos de la intimidad puramente amistosa que aún existía entre ella y su marido. Los liberales buscaron el auxilio de Sánchez Morueta, recordándole que había peleado durante el sitio, y el millonario entregó 1000 pesetas para la elección. El mismo día doña Cristina, con la amplia libertad de que gozaba en el manejo del dinero, dio 2000 duros al padre Paulí. Al conocerse en Bilbao las dos ofrendas, cayó sobre Sánchez Morueta el desprecio y la burla de ambos bandos. Doña Cristina tembló en el primer momento ante el silencio de su esposo. Le parecía escuchar la risa irónica del doctor Aresti, allá en las minas. Temía la explosión ruidosa del gigante que se veía ridiculizado por una mujer, que no era para él más que una administradora del hogar. Pero transcurrieron los días y siguió callando, como si pasada la primera impresión de cólera, solo le inspirasen desprecio aquellas contrariedades, y no quisiera turbar con nuevas querellas el bienestar animal que encontraba en su casa. Doña Cristina también había perdido su primitiva inquietud al transcurrir el tiempo y se mostraba satisfecha, sonriendo modestamente ante las amigas que la felicitaban por este rasgo de independencia conyugal, para mayor gloria de Dios. El elogio del padre Paulí valía por todos los terrores que le había hecho sufrir el gesto hosco de su marido. El jesuita la comparó en una reunión de señoras con las mujeres fuertes de la Biblia y con un sinnúmero de santas, todas princesas o consejeras de reyes. Con señoras tan valerosas, pronto volverá el reinado de Jesús sobre la tierra. Urquiola era otro panegirista que en las reuniones de jóvenes católicos ensalzaba, entre risas, la gran treta que su tía había jugado a aquel marido gigantón con cara de vinagre. Después del ruidoso triunfo, la piadosa señora entraba en aquella iglesia como si fuese su casa, creyendo que el compañerismo de la victoria y su tan comentado sacrificio, la unían a los buenos padres como si fuese de su familia. El confesor, después de despachar a varias penitentas, sacó la cabeza por delante del sagrado cajón, lanzando una rápida mirada a la fila de señoras, mientras musitaba algunas oraciones. Me ha conocido, pensó doña Cristina con orgullo. No tardará en despedir a la que está delante. Pensaba en la natural sorpresa del confesor al verla allí en verano. La afluencia de veraneantes en Las Arenas y Portugalete, aumentaba el servicio religioso en las iglesias de ambos pueblos, y ella, solo de tarde en tarde hacía sus visitas al templo de la residencia. Seguro que el buen padre pensaba. Algo extraordinario le ocurre a mi hija de confesión. Y así era efectivamente. No peligraba la salud de su alma ni traía ningún grave pecado que la abrumase con su peso. Pero el jesuita quería que se le dijera todo, absolutamente todo lo que alteraba el pensamiento de sus penitentas, único medio de que éstas fuesen bien dirigidas, y ella llegaba para una confesión extraordinaria, como esposa y como madre cristiana. Primeramente, quería hablarle de cierta carta sorprendida en el despacho de su esposo. Sánchez Morueta había llegado el día anterior, después de una permanencia de 2 semanas en Francia, por asuntos del comercio. Millonarios extranjeros, que veraneaban en Biarritz y con los cuales había de tratar nuevos negocios. Esto, según él daba a entender en sus escasas palabras. Pero doña Cristina dudaba ya de todo desde que 2 días antes de que regresase el millonario, había encontrado revolviendo los papeles de su mesa, una carta de color gris, perfumada de ámbar y con la firma de una mujer, una tal Judith, que debía ser una pagana, una pecadora, a juzgar por su nombre y su manera de escribir. Ella no había entendido gran cosa. La letra era de rasgos.
desordenados y fantásticos, y además estaba en francés. Pero las pocas palabras que había podido adivinar, y más que esto, su instinto femenil, la hicieron comprender desde la primera ojeada que era una carta de amor, escrita con el mayor desenfado. ¡Qué asco! Toda la castidad de doña Cristina, su horror a la carne vil, se revolvió al contacto de aquel papel. No quiso verlo más y lo abandonó en el mismo sitio donde lo había encontrado. Sabía lo necesario. Su marido tenía una amante. Tal vez por esto pasaba tanto tiempo fuera de Bilbao. En el primer momento, doña Cristina experimentó una sensación desconocida. Un deseo de protestar, como si fuese objeto de un robo. Sintió por Sánchez Morueta un interés más grande que en los primeros tiempos de su matrimonio. La mujer despertaba en ella irritada por la infidelidad. Tal vez iba a conocer el amor a impulsos de la cólera. Pero aquello solo duró un instante. Su alma, que parecía despertar e incorporarse, volvióse del otro lado y continuó su sueño. Si Pepe tenía una querida a ella que, mejor, su indiferencia encontraba una justificación. Viviría más segura en su castidad. Se sentiría más fuerte, pudiendo echar algo en cara a aquel hombre que parecía dominarla con su silencio. Era lo que a ella le faltaba. Doña Cristina se había irritado muchas veces por no poder alegar ninguna falta contra aquel hombre que vivía tranquilo, sin acordarse de la religión, cerrando su casa a los ministros de Dios. De aquella carta pecadora le había quedado el principio impreso en la memoria. Mon gros loup cherry. ¿Qué querría decir esto? Y adivinando algo horrible y grotesco a la par, como los diablos panzudos pintados en ciertas estampas, sonreía en medio de su repugnancia, pensando en la figura algo ridícula de su esposo, con su barba de patriarca, enamorando a una de aquellas perdidas que se burlaban de los hombres, devorándolos. Nada le importaba en el fondo este descubrimiento, pero quería comunicárselo al padre Pauli, y que éste la ayudara con sus consejos. Además, tenía que hablarle de la niña, rogando que la diese un buen repasón. Estaba en la edad de los caprichos y las tonterías, y ella, después de la tarde en que la había sorprendido en el jardín con el ingenierillo, sentía cierta intranquilidad. Hasta había efectuado un registro minucioso en el cuarto de la niña, presintiendo cartitas escondidas, algo que revelase la certeza del noviazgo. Nada había encontrado. Pero le daba el corazón que algo existía. Tal vez lo guardaba oculto la Aña Nicanora, complaciente siempre con la señorita. Había terminado su confesión la señora arrodillada delante de ella, y doña Cristina ocupaba ya la rejilla, esperando que fuese absuelta la del lado opuesto. Se abrió por fin el ventanillo y Pepita vio por encima de los hombros de su madre una sombra que murmuraba. Hola Cristina. Hija mía. ¿A qué obedece esta visita tan extraordinaria? Pepita no oyó más. Su madre pegó la cabeza a la rejilla, ahogándose las palabras de la penitenta y el confesor en un confuso murmullo. La joven, sentada sobre los talones, sintiendo de la dura carne juvenil la incrustación de los tacones de sus botas, leía en su devocionario automáticamente, mientras pensaba lo que diría al confesor. Estaba junto a su mamá y llegaban hasta ella algunas de sus palabras como un lejano susurro. Pepita comprendió que su madre hablaba de una carta que debía interesarla mucho, a juzgar por las veces que la nombró. La joven púsose a temblar pensando en las que tenía ocultas, como una prueba de delito, allá en su hotel de las Arenas. Pero doña Cristina levantó la voz un poco más, como si tuviese que hacer un esfuerzo para soltar algo penoso, y Pepita la oyó decir con gran dificultad, vacilando a cada sílaba, Mon. Cross. Loup. Cherry. No. Aquello no iba con ella.
Pero ¿por qué decía su madre tales cosas? ¿Qué lobo era aquel, en francés, que su madre llevaba tan trabajosamente hasta los oídos del buen padre? Y Pepita se mordía los labios para no reír, sin saber ciertamente por qué le regocijaba esta frase que no había encontrado nunca en sus libros cuando la enseñaban francés. Luego cesó de oír. Hablaba el confesor, y su voz, ahogada por la rejilla, gangosa y obscura por la costumbre del recato, llegaba hasta Pepita como el balbucear de un pequeñuelo. Ña, ña, ña. Debía reñir a la madre a juzgar por lo encogida que ésta se mostraba, con la cabeza entre los hombros, como si la abrumase el interminable regaño del confesor. La voz de doña Cristina volvió de nuevo al oído de su hija. Es verdad, padre. Yo tengo la culpa. Pero es una esclavitud tan dura. Yo no he nacido para eso. Ya sabe usted que mi vocación me llamaba a otra parte. Pero la juventud se engaña siempre y era yo entonces tan niña. Calló, y de nuevo volvió a susurrar como un aleteo el ña. ña, ña, siempre con tono de reproche durante muchos minutos. ¿Cree usted, padre? Volvió a murmurar la señora. Que no he hecho yo nada por atraerle al buen camino. El día mejor de mi vida sería aquel en que le viese al lado de los buenos, ayudando a Dios con los bienes que le ha dado, aconsejándose de personas sabias y virtuosas como ustedes. Pero padre, usted no lo conoce. Es inabordable. Siempre me ha causado respeto y miedo. Lo repito. Yo no he nacido para esto. Me repugnan los hombres. Volvió a sonar el ña, 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 más imperioso, como si diese una orden, y doña Cristina achicábase ante la reja, obediente a su director, pero anonadada por el sacrificio que la imponía. Lo haré, padre, lo haré. Si supiera usted el asco que eso me produce. Tan tranquila que yo vivía. Pero obedeceré, ya que no hay otro remedio. Dice usted bien. Haberlo pensado antes de casarme. Son sacrificios que impone Dios para la conservación del mundo. Exigencias de la vil materia. Obedeceré, padre, pero ¿cuánto me cuesta? ¡Qué repugnancia, Dios mío! El ña, 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 tomó una expresión interrogante. Sí, padre, sí. Seré otra. Volveré como en otros tiempos, a preocuparme de la envoltura terrenal. Espero que en el cielo me recompensen este sacrificio. Copiaré las seducciones mundanas para servir a Dios. El murmullo del confesor sonó largamente, como si diese consejos. De vez en cuando, le interrumpía doña Cristina con sus afirmaciones de penitenta sumisa. Así lo haré, padre. Ña, ña, ña. Ya he olvidado esas cosas, pero procuraré acordarme de mis tiempos de vanidad. Ña, ña, ña. ¿Quiere usted que sea hoy mismo? Después de haber recibido al Señor. Bien. Porque usted lo dice. Será un nuevo sacrificio. Callaron un instante el confesor y la penitenta. Doña Cristina volvió la cabeza, como si descansase antes de entrar en la segunda parte de su confesión. Y al ver tan próxima a Pepita, fijos en el devocionario sus ojos cándidos, se pegó más a la rejilla. La joven ya no oyó más que un lejano susurro, sin distinguir una palabra. Al terminar la confesión, la madre fue a arrodillarse en el centro del templo y Pepita ocupó su puesto. Poco rato tuvo que esperar. El confesor despachó rápidamente a la penitenta del lado opuesto, y volvió a abrir el ventanillo. Hola, buena pieza. Eres tú, dijo cariñosamente a Pepita. Ya has hecho el acto de contrición. Pues a ver esos pecadillos, a hacer la colada del alma, que aquí está el padre Paulí para absolver a las niñas que son buenas y sumisas.
Y mientras la joven iba soltando con automática regularidad los pecados de siempre, murmuraciones en las visitas, mentiras sin importancia, deseos de humillar a las amigas, desobediencias a su madre, miraba a través de la rejilla al famoso jesuita, su cara sin una arruga, la nariz aguileña, aquella sonrisa dulce que parecía acariciar, pero que a ella le causaba cierto miedo, como si fuese una tenaza irresistible que extraía las verdades por hondas que se ocultasen. Bien, ¿y qué más? Dijo el jesuita cuando ella se detuvo dando por terminada la enumeración de sus pecados. Nada más, padre. No recuerdo otros pecados. Rebusca bien en tu conciencia, hijita. Nada de nuevo ha ocurrido en tu vida desde la última vez que nos vimos. Piénsalo. Mira que con el padre Paulí no valen engaños. Que hasta mí llega un pajarito que me cuenta todo lo que hacen las niñas embusteras, y que yo sé cuándo me dicen la verdad y cuándo me mienten. Pepita comenzaba a sentirse intranquila ante la sonrisa interrogante y maliciosa del confesor. Aquel hombre lo adivinaba todo, según afirmaba su madre. Con él de nada servían los tapujos. Y su inquietud convirtióse en miedo cuando vio que el sacerdote cesaba de sonreír y la hablaba con los ojos en alto, con la misma voz solemne que conmovía desde el púlpito a la distinguida muchedumbre de sus fieles. Oye, hija mía. Una vez érase una princesa más bonita que tú, y más rica, pues sus padres eran reyes. Y describía a la princesa ideal, sin perdonar el detalle de sus trajes, sus carrozas y los galanes que mariposeaban en torno de ella. Un día, en un sarao de la corte, cuando más llamaba la atención por su hermosura y su elegancia, danzando con el hijo de otro rey, los cortesanos lanzaron un grito de horror. Por la boca de la princesa asomaba, y volvía a ocultarse para aparecer de nuevo, la cabeza de una horrible serpiente. ¿Sabes lo que era aquella inmunda bestia? Pues un pecado que la princesa había querido ocultar a su confesor y que tomaba la forma de un reptil para no abandonar su cuerpo. Y el padre Paulí, con su voz trémula de predicador horrorizado, hacía estremecer a la joven. El final de la historia no era más tranquilizador. La serpiente acababa por morder en el corazón a la princesa, y la desdichada descendía con el peso de su pecado a los infiernos. Vamos, hija mía, dijo el confesor tras una pausa, para recobrar su sonrisa después de la historia horripilante. Tú eres más buena que la princesa. Tú no querrás perder tu alma ocultando las faltas al confesor. Aquí tienes al padre Paulí que es un buenazo con las niñas que no mienten, pero que tiene una correa para castigar a las que son malas y rebeldes. Vamos, Pepita, como si hablases con una amiga. Ya sabes que yo para ti, como si lo fuera. Tú tienes un novio. No, padre. Dijo Pepita con voz trémula, intentando todavía defenderse. Es un amigo. Un amigo, pues. Que lo distingo de los demás. Que le tengo cierta simpatía. Vaya por el amigo. Exclamó bondadosamente el confesor. Y este amigo te escribe cartitas y tú las contestas a hurtadillas de mamá. No digas que no, no mientas. Callas. Quedamos, pues, en que existen las cartas y en que os habéis visto y hablado en el jardín de las arenas. Sí es inútil negar. Si yo todo lo sé por el pajarito. Y el jesuita insistía complacido en aquella ñoñez del pajarito. Como si fuese un supremo rasgo de ingeniosa malicia. La joven acabó por confesarlo todo y el padre Paulí tomó entonces un tono solemne. Pues, hija mía, tengo que decirte que has cometido un grave pecado, pero a tiempo estás de arrepentirte y purificarte de él. Lo has hecho, indudablemente, sin saber lo que hacías, porque tú eres buena y espero que el arrepentimiento te volverá a la gracia de Dios. Tú sabes lo grave que resulta tu falta.
Una muñeca como tú, una mocosa que debe vivir agarrada a las faldas de su madre y no sabe una palabra de lo que es el mundo, querer arreglarse por sí misma él. Por venir, y engañar a mamá, escuchando las proposiciones de un hombre, sin saber si éste puede ser del gusto de sus padres y de las personas de buen consejo que los rodean. Vamos que merecías una zurra, como las chicuelas malcriadas que hacen alguna diablura. Y su mano blanca se movía tras la rejilla con burlona expresión de amenaza. Tú, que eres aficionada a lecturas como todas las jovencitas del día, pídele a tu madre un libro titulado, La entrada en el mundo. Si ella no lo tiene, te lo dará tu primo Urquiola que seguramente lo sabe de memoria. Es una obrita del padre Bresciani, traducida y arreglada por otros padres no menos sabios de la compañía. Se la regalamos a los muchachos, cuando salen con la carrera terminada de nuestra Universidad de Deusto y es una guía completa de lo que debe pensar y hacer en el mundo todo joven cristiano. El que la sigue al pie de la letra no necesita más para ser un modelo de caballeros católicos y excelentes padres de familia. Lee ese libro, Pepita. Busca los capítulos que se titulan, La elección de Estado, y, Antes que te cases. Y verás lo que le corresponde hacer a la juventud cristiana para conservar pura su alma y no ofender a Dios. Para la elección de Estado hay que meditar mucho antes, poniendo el pensamiento en Dios y en la Santísima Virgen, tal como lo dispone en sus ejercicios espirituales, el bienaventurado y glorioso compatriota nuestro San Ignacio de Loyola. La esposa debe escogerse después de la oración, de la meditación, del examen atento. Y especialmente, fíjate bien en esto, criatura. Después del consejo maduro y reiterado de vuestros amigos prudentes, de vuestros maestros, y sobre todo, de vuestro director espiritual. Así lo dice el libro. Y el confesor recalcaba lo del director espiritual, como si este fuese el personaje más importante entre todos los citados. ¿Qué es el director espiritual? Continuó. El librito lo dice claramente. Es un segundo padre que la Iglesia os da para que dirija vuestras almas. Dejaos guiar en todo por ese fiel amigo. Si los padres se oponen a vuestro casamiento, creed que será por vuestro bien. Si os queda alguna duda, sometedla a la censura prudente de vuestros confesores, y si estos se oponen, resignaos. Pues si las cosas no salen a medida de vuestros deseos es porque saldrán conforme a la voluntad de Dios, que es lo que más os interesa. Eso del amor, no es más que galantería mundana, inventada por poetas y novelistas defensores del pecado, que nunca puede dominar a una alma cristiana. Ahí tienes, chiquita, todo un compendio de sabiduría que siguen los jóvenes al salir de nuestras aulas, y son felices. Y esto, que respetan y acatan muchachos con más barbas que un granadero, que poseen toda la ciencia de nuestra universidad, lo atropellas tú, muñeca ignorante. Te atreves a buscar marido por tu propia cuenta y a tener amoríos, cuando hombres que ostentan títulos académicos no osan poner los ojos en una mujer sin venir aquí antes a decirme: Padre Paulí, he pensado en fulana o en sutana. Me conviene. Y se van tan satisfechos de los consejos del padre, siguiéndolos fielmente. Ay, Pepita. Pepita. ¿Quién se conoce que en tu casa falta una buena dirección a pesar de que mamá es casi una santa? ¿Quién se ve que hay en tu familia hombres descarriados, como ese médico loco de las minas que ha hecho infeliz a su pobre mujer, y que entran allí gentes de todas clases que llevan con ellas la impiedad del siglo? La joven sentíase anonadada, reconociendo de pronto la inmensidad de su pecado. El confesor continuó con una sonrisa dulce. Y ese señor ingeniero que te ha trastornado el seso, será poco más o menos como tu tío el médico. Ay, no, padre.
se apresuró a decir Pepita aprovechando la ocasión para defender a su novio. Es muy buen católico. Me lo dijo el otro día cuando hablamos en el jardín. Um, tosió el jesuita. ¿Dónde ha estudiado? En alguna de esas escuelas donde solo enseñan lo que llaman ciencia y que no es más que puro materialismo, sin acordarse para nada de Dios. Católico y no lo conozco. Católico joven y no viene por aquí. Me prometió que vendría, padre. Dijo que se confesaría aquí. Que se inscribiría en los Luises, que haría todo lo que yo le mandase. Crea usted, padre, que no es malo. Ye, rió maliciosamente el confesor. No está mal la resolución. Pero nosotros, esas conversiones de última hora con vistas al matrimonio, las miramos con desconfianza. Dan siempre malos resultados. El padre Paulí es viejo y sabe mucho del mundo para que pueda engañarlo un boquirrubio de esos a la moderna. Queremos en nuestro jardín árboles que hayamos plantado nosotros, guiándolos desde que son tiernos. Y tú, hija mía, con qué calor defiendes a ese hombre. Veo que el peligro era más grave de lo que creía. Si persistes en esa mala pasión, contra la voluntad de tus padres y de tu director espiritual, estás en pecado y no podré darte la absolución. ¿Entiendes? Tembló la joven ante esta amenaza, proferida con voz imponente. Pero tú eres buena. Continuó el jesuita cambiando de tono. Y tú obedecerás. Mañana me envías todas las cartas que tengas de ese hombre. Un paquetito a nombre mío y que lo entreguen al portero de la residencia. Y hoy mismo, sin excusa alguna, le escribes 4 letras a ese individuo. Muy señor mío. Por no disgustar a mis padres. O por consejo de mi director espiritual. En fin, tú lo escribirás bien. Las mujeres, tenéis talento para esas cosas. Lo que importa es hacerle saber, de un modo que no deje lugar a dudas, que todo acabó, que ya no te acuerdas de él, que lo pasado fue una falta de la que te muestras arrepentida. Estamos. Pepita movió la cabeza afirmativamente, con los ojos llorosos, sin que adivinase el confesor si esta emoción era por la pena del rompimiento o por el miedo que le inspiraba su pecado. Tonta. Tontita. Dijo para tranquilizarla. Si todo esto es por tu bien. ¿Quién es ese hombre? Un cualquiera, un ingeniero como hay tantos, un trabajador de levita, que necesita de protectores como tu padre para ganar la comida. Mire usted que estaría bien, ver a la hija de Sánchez Morueta casada con un ganapán, de esos que creen ser los hombres más útiles de nuestro siglo, porque echan rayas y manejan números. Eso de las princesas casándose con pastores, solo se ve en las comedias. Aún es pronto para casarte. Cuando llegue tu hora, obedece a tus padres, a mamá sobre todo, pues las mujeres saben más de estas cosas. Confía en el padre Paulí, que es tu amigo, tu segundo padre, y entre todos ya verás cómo te elegimos un hombre que te hará feliz y aún elevará más tu rango en el mundo. Calló un momento el jesuita, como si preparase un avance decisivo. Con unos muchachos tan distinguidos y de tanto porvenir que salen de nuestra universidad. Una joven como tú, continuó. Merece unirse con una gran fortuna o un gran nombre. Fortuna ya la tienes, por la bondad de Dios, que ha derramado sus dones sobre tu padre. Pues a casarse con un muchacho de porvenir y de talento, que sea en lo futuro un hombre de estado, y se cubra de gloria sirviendo a Dios y a su país. Eso no es difícil encontrarlo. Ahí tienes, por ejemplo, a tu primo Urquiola. Pepita hizo un mohín de protesta. No. Ese no. ¿Por qué no, chiquilla? Tienes algo que decir de él. Es uno de los alumnos de punta que han salido de nuestra universidad.
Con una docena como él, Bilbao sería nuestro por completo, y esta población aparecería como otra Covadonga, desde la cual emprenderíamos la reconquista de España encenagada en un liberalismo que es libertinaje, y olvidada de Dios. Comprendo por qué tuerces el gesto. Chismes y enredos de tertulia, murmuraciones de las amigas, que por exceso de atracción en el pobre Urquiola, solo saben hablar de él. Ya las arreglaré yo a esas maldicientes. ¿Y sabes por qué se ocupan tanto de Fermín? Porque éste no pone los ojos en ellas. Porque saben que hace tiempo se siente inclinado hacia ti, con el amor honesto y respetuoso de un joven cristiano. Las que te hablan contra él, es porque te tienen envidia. Después de este hábil halago a la vanidad de la joven, continuó con una expresión de bondad y tolerancia. Yo no digo que Urquiola sea un santo. Tampoco lo fue nuestro padre San Ignacio antes de que le iluminase la divina gracia. Ya ves, era militar, y con esto queda dicho todo. Tan vanidoso, tan enamorado de su persona y de gustar a las damas, que al quedarle en la pierna un hueso saliente después de ser herido en el cerco de Pamplona, se lo hizo aserrar, para que no se notase bulto alguno en las altas y elegantes botas que entonces se llamaban botas polidas. Urquiola es joven, y rebosa en él la energía, el exceso de expansión y de fuerza que ha puesto al servicio de Dios. Yo no digo que no cometa sus pecadillos. Pero has de pensar, hija, que en el mundo no somos todos iguales, que las faltas cambian según los medios de vida de quien las realiza, y, por ejemplo, lo que es pecado en el hombre que vive tranquilamente en su casa, rodeado de su familia, a la que debe dar ejemplo, no lo es en el soldado que hace la guerra y va errante por el mundo. Eso es Fermín. Un soldado, un combatiente de la buena causa, y se le deben dispensar ciertas cosas, porque las necesidades de la campaña le obligan a vivir fuera de su mundo. Pero ya verás cómo cambia, cómo sienta la cabeza el día que tenga a su lado una esposa cristiana, buena y virtuosa. ¿Sabes por qué le miran con tanto agrado tus amigas? Porque están seguras de su porvenir. Fermín será diputado en las primeras elecciones, figurará en Madrid, y quién sabe a lo que puede llegar, cuando se cambie la suerte de esta nación, que seguramente se cambiará, de no olvidarnos Dios. Callaba Pepita, sin hacer el menor signo de aprobación o protesta ante las palabras del jesuita, y éste se detuvo, creyendo haber avanzado demasiado. Por aquel día bien estaba con lo dicho. No creas que tengo un interés especial en que sea Urquiola quien haga feliz tu vida. Tal vez tu mamá lo defienda con más tenacidad que yo, pues de su sangre es y conoce sus méritos. Por mí, si no es ese, que sea otro. De sobra los hay en la juventud brillante, esperanza de la patria y de la religión, que sale de Deusto. Lo que yo quiero es que escojas como todas las doncellas católicas y decentes, sin disgustar a tus papás y desobedecer a tu director. Tú eres de una familia cristiana y debes seguir sus costumbres. Mírate en el espejo de tus padres. Se unieron con el consentimiento de sus familias, sin violencias ni disgustos y la fortuna les sonríe, y son felices, y tienen para su vejez un consuelo tan hermoso como tú, que eres buena y no querrás amargar los últimos años de su vida. Y el confesor hablaba gravemente, sin el más leve mohín, de la felicidad conyugal de los Sánchez Morueta. Basta por hoy. He dicho a tu madre que vengáis por aquí con más frecuencia. Ya iremos hablando de lo que te conviene, pues tiempo tenemos de sobra. Esa almita anda algo loca y hay que tener mucho cuidado con ella. Quedamos en que me enviarás esas cartas, para que nunca puedas volver a leerlas, cayendo de nuevo en el pecado. Sí, padre. Escribirás hoy mismo a ese señor dando por terminadas para siempre las locuras. Sí, padre. Muy bien.
Vamos a la absolución. Y musitando sus latines, el padre Paulí bendijo a la joven al través de la rejilla. Después sacó la mano por el frente del confesonario para que se la besase. Mientras abría el ventanillo opuesto preparando una sonrisa como saludo a la nueva penitenta, Pepita fue a arrodillarse al lado de su madre. Comulgaron tras una breve espera, después de rezar su penitencia y salieron del templo, saludando con inclinaciones de cabeza a las amigas que aún estaban arrodilladas ante los confesonarios. El automóvil emprendió el regreso a las arenas siguiendo la ribera de la ría que parecía irradiar fuego bajo el torrente ardoroso del sol.